olviden de suscribirse, recomendarlos y darnos el like, pero sobre todo sus comentarios que nos ayudan a seguirlos edificando. Estuvimos hablando con Rafa de algunos aspectos que realmente son impactantes para mi vida. Y me vino a recordar cuando Jesús recibe la unción del Espíritu Santo y leyendo el libro, ahí quedó escrito proféticamente para qué se la darían. Y la primera cosa es buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Y de verdad, comparte este episodio con todo aquel que está pasando por penas o que cree que por la escasez nunca puede llegar a la abundancia, porque este va a ser un gran podcast. Contame un poco de tu historia. Solo cuando dijiste que tenías 6 hijos y eres el número 17, 16 de 16 de 17 Es correcto. hermanos, dije yo, ¿aquí qué pasó? A ver, contanos algo de tu historia. Ok, bien lo dijo, mi historia. Las historias tienen varias versiones. Voy a contar la mía Ok. y lo que mi mamá me contó cuando yo aún no nacía, ¿no? Sí, vengo de una familia muy grande. Me tocó la bendición de tener muchos hermanos. Herencia de Jehová son los hijos. También el tener hermanos es una bendición. Claro. Y papá, muchos años antes de conocer a mi mamá, se casa y tiene 6 hijas. Pero cuando nace la última, años después, fallece su esposa y quedan mis hermanas mayores huérfanas. Solo mujeres tuve en 6 primer matrimonio. mujeres. 6 mujeres. Ok. Por otro lado, mi mamá estaba casada con otro señor y porque le iba mal, pues se tuvo que separar. Y se fue con 4 niños y 1 en el vientre, en total 5. Entonces por ahí el esposo de mi abuelita le dice, conoce a mi papá, trabajaban juntos. Y le dice, oye, yo tengo una muchacha, la hija de mi esposa, ¿te puede ayudar? Se presentaron y pues terminaron casados. Ok. Mi papá le llevaba 30 años de edad a mi mamá. Entonces mi hermana mayor es 2 años menor que mi mamá. Entonces mi mamá llegó ahí como casi otra hija, ¿no? O cosas así. Y total que, bueno, llegaron con los tuyos y los míos. Y luego ellos tuvieron 6 varones. Y entre esos 6 varones, vengo yo. Entonces de ahí vengo yo, ¿no? De un Entonces, pero son 6 6 más 5, 11 y 6. y 6, Después de haber 17. tenido 6 mujeres, mi papá tuvo 6 varones con mi mamá. Entonces, Pero eso es curioso. una historia como para Netflix, pues está buenísima. Es correcto. Entonces, Bueno, hoy la vemos buenísima, pero si nos vamos al pasado, hubo momentos, me imagino, que no fueron tan buenos. sí, muchos momentos. Hubo muchas cosas claves en mi vida, ¿no? Mi papá enferma cuando yo tenía 3 años. Y mi hermano menor tenía 1. Entonces eso cambia todo, ¿no? El proveedor, la cabeza, pues ya no estaba. Estaba el cuerpo ahí, pero haber tenido una trombosis, pues nos dejó prácticamente en el desamparo, entre comillas, ¿no? Pero hubo cosas que mi papá hacía antes de enfermar, que era enseñar a trabajar a mis hermanos mayores. Entonces eso te fue heredando como de generación en generación y desde pequeño, pues nosotros aprendimos a trabajar, a vender desde pequeño, qué tamales, qué dulces, desde los 6 años, ¿no? Aprendieron a trabajar. Aprendí a trabajar porque pues ya no había ese proveedor. También por otro lado platicaba que también teníamos la habilidad con algo que se llama resortera, ¿no? La onda, la de David. Onda, y allá le llaman resortera, Ajá. era ir al monte a buscar comida, ¿no? Yo le decía, bueno, si la comida era más rápido que yo, no comíamos. ¿Por qué tenías que buscar iguanas, palomas o peces, ¿no? Para poder llevar este alimento al hogar. Sí, sí, corría más que tú, ya no lo agarrabas. Comías, sí, es cierto. Entonces ahí sí tenías que correr la carrera de la fe también, ¿no? Para alcanzar al alimento. Entonces, crecimos y quizás no hay pobreza extrema, pero sí con muchas carencias, ¿no? Sobre todo los pequeños, Ajá. que muchas de mis hermanas pues ya estaban casadas o incluso tituladas, enfermeras o cosas así. Pero todo esto me fue formando, ¿no? Yo aplicaba mucho con mi mamá y ella me decía, ¿no? Que siempre habría que ser feliz. Y gracias a Dios que nunca nos falta el pan. Y si era cierto, nunca pasamos hambre. Pero siempre era de andarle
batallando, buscando. No había carencias como la Ay, ropa. perdón, voy a hacer una pausa. Perdón. No, tu mamá te decía siempre hay que ser feliz. Sí, Tú sabes que esa fue la yo vengo al contrario, de papá y mamá soy hijo único, ¿verdad? O sea, aquí estamos los dos extremos. extremos. Pero cuando vi que la cosa estaba difícil, ¿verdad? Yo crecí con amigos, todos con sus padres completos, yo no lo tenía, solo mamá, no tenía hermanos, vivíamos en la casa de unos tíos y tomé esa decisión de niños, dije, no importa qué, voy a ser feliz. Entonces coincide el tipo de actitud, ya sea uno o sean 17, de eso que debemos aprender, a ser felices, Ser feliz. sin importar qué lo vamos a lograr. Ok, perdón la No. interrupción. Y la otra que quiero hacer acá, porque como es conversar, es si la presa, si el animal, la comida, le decís tú, era más rápida, de plano no comíamos. ¿Comías? Eso se podría aplicar empresarialmente, ¿no? Es correcto. ¿Sí? Pero yo me estaba formando sin siquiera yo tener idea, ¿no? Ok, bueno, ahí nos quedamos. Te estabas formando. Continuemos. Y otro de los detalles les comentaba que tenemos carencias quizá en cosas externas como la ropa, ¿no? Entonces, yo tenía un par de zapatos que saliendo de la escuela en el turno matutino tenía que irme corriendo a mi casa, quitarme los zapatos y dárselos a mi hermano menor para que él se los pusiera y pudiera ir a clases No. en la tarde. Pero yo no podía quedarme a jugar fútbol con mis amigos saliendo de clases, ¿no? Porque no podía. No ibas a tener zapatos. No iba a tener zapatos. Y era un lugar muy caliente. No podía regresar a jugar descalzo porque me cosía los pies. Pues, oye, entonces Pues se turnaban los zapatos. Turnábamos los Uno lo usaba en la mañana y el otro en la tarde Es para ir a estudiar. para estudiar. O sea, por más que hubo pobreza, se esforzaron por prepararse. Es correcto. Buenísima. ¿Qué más? Contame, porque está buenísimo esto. Cometo una decisión a los 9 años, cuando paso a cuarto años de primaria, de inscribirme en el turno de la tarde yo solito sin consultarle a mi mamá. Digo, pues a ver si así ya me compran mi par de zapatos. Claro, no ¿No? vamos a Me cayó la voladora, como decimos en México. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues una de mis hermanas mayores era enfermera. Y pues nos mandó una bolsa de zapatos que ella pues le sobraban, que le daban ahí o que tenía además, ¿no? Y eran blancos. Bueno, y esto, el bullying en ese entonces, ¿no? Pues pasé en el camino Y eran de mujer. eran de mujer, de enfermera. Los zapatos blancos de mujer. Los zapatos blancos, sí, de enfermera. Una enfermera con zapatitos blancos de mujer. Pero como ya son mujeres que están menos, pues quedábamos del mismo número. Entonces en el Inter pasé a ver a un tío que tenía un taller de soldadura. Dije, tío, ayúdeme, quiero mis zapatos. Agarró y con la brocha, me los pintó de negro. Yo ya tenía zapatos negros para poder ir a clases. Y estaban suaves, porque como tenían la suela muy dura, le pegaba yo al balón y salía esta onda bien el cañonazo, ¿no? Sí. Y ahí aprendí lo que era tener contentamiento, sea lo cual sea mi condición. Entonces, inconscientemente, yo estaba recibiendo muchas enseñanzas, ¿no? Y algo que mi mamá me enseñaba era que aprende siempre a ser agradecido. Entonces yo daba gracias por mi hermana que daba zapatos de mujer. Daba gracias por el tío que me pintaba mis zapatos con brocha. Y siempre aprendí a dar gracias por lo poco mucho que nos llegaban. Gracias por la comidita que iban a agarrar con las La uñas. iguana que no corrió rápido. La iguana que volteó a La ver. paloma que no voló, ¿no? Siempre gracias. Pues, a ver, cazabas iguanas, Palomas. paloma, Bueno, hay un dicho que dicen, corra, nada de abuela, va para la cazuela. va para la cazuela. Entonces, igual, pescar, ¿no? Con varitas, es decir, no tenemos el equipo que ahora se ve, pero Y te ibas a pescar. no, o sea, ¿Dónde pescabas? ahí había unos arroyitos o lagunas y lo que saliera, y pececitos, ¿no? Para la cazuela. Es correcto. Mojarra, lo que saliera, ¿no? ¿Y cómo hacían? ¿Salían los 17 a cazar no o se cómo era podía. la onda? No, pues los menores, mi
los últimos 3 con mis amigos, que la mayoría de mis vecinos, amigos también con los que crecí, teníamos en común que no teníamos una figura paterna, porque aunque mi papá estaba ahí, pues no le funcionaba el cuerpo, pero también la mitad del cerebro Dolor. le dejó de funcionar. A mí nunca me llamó por mi nombre. O sea, él me decía, muchacho, mijo, el no, pues, le costaba también el habla. Me decía Raimundo, tenía un sobrino que se llamaba Raimundo. Le digo, no, yo soy Rafa. Ya, Rafa, pero ¿Y ahí cómo estaba. manejaste ese dolor? Pues no era dolor, como nunca lo tuve. Desde chiquito, para mí siempre Ah, estuve en claro. cama. No Así lo puedes contaste. extrañar, no Sí. puedes extrañar lo que no tuviste. Quizá mis hermanas mayores o mis hermanos les pegó más, porque pues quizá tuvieron una vida más cómoda o más acompañamiento de él. Y cuando cae, pues quizá les pareció más. Por eso dije que esta sería mi historia, ¿no? La parte que yo viví. Pero ahí está, Claro, está la historia de tu mamá, de tus hermanas, hermanos de tus mayores. hermanos. Correcto. ¿Y cómo hicieron para hacer, a ver, tu papi queda viudo con 6 hijas, tu mami se separa o se divorcia con 5 y luego tienen otros 6 con ellos 2? Lo que quiere decir que, bueno, mínimo tu mamá 11, tuvo 11. tuvo 11 hijos. Si no se enferma tu papá, Tiene más, yo le pregunté por qué. Si tu papá no está enfermo, hubiera tenido mal. Y yo, ¿pero por qué? Porque antes así se creía que era lo que Dios te mandaba. Dije, ay, no, pues. guau. Luego yo vivo con 6. Dije, qué poquitos. Ay, tú tienes 6. Yo tengo 6 Ah, niños. bueno. Ok, mira. Aquí tengo una pregunta y es, ¿cómo manejaron una familia obviamente disruptiva? O sea, ¿cómo se llevaban bien las hijas solo de tu papá con los hijos solo de tu mamá, con los hijos de los dos? O sea, ¿cómo hicieron eso? En su momento había mucha armonía. Muchas de mis hermanas vivían fuera y otros mayores también vivían fuera. Entonces en Navidades pues nos juntábamos y era algo muy bonito. O sea, la única vez que pudimos juntarnos los 17 fue cuando falleció mi papá. Fue la única vez que que pude ver a mis 16 hermanos al mismo tiempo. Pero antes de eso, sí, nos reuníamos, nos llevábamos bien. Había respeto, había cosas que yo veía, ¿no? Que independientemente que entre ellos quizá no eran hermanos, se llevaban bien y se dicen hermanos, ¿no? Se decían hermanos Sí, claro. en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, cuando se peleaban entre ellos, ay, es que tu hermana me dijo que tu... Y yo quedaba en medio porque para mí ambos lados eran mis hermanos, ¿no? Y esta es Ahora, la fecha, ¿no? impresionante, la verdad es que, mira, hay gente que es especialista en hacer más sencilla su manera de vivir y relacionarse, pero hay gente que tiene esa perversa necesidad de complicarse la vida. Correcto. Digo perversa necesidad porque de verdad hacen todo lo posible por complicársela. Correcto. Por todo pelean, por todo riñen, siempre están en desacuerdo. Digo, pero ¿por qué no puede ser más sencillo? Yo creo que la felicidad reside en la sencillez para vivir. Entre más sencilla la manera de vivir, más probabilidades de no perder la felicidad creo que tenemos, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo salieron de esa pobreza? Porque mira, yo digo, bueno, pobreza para uno, pero pobreza repartirla entre 17 ya es otra cosa. Ese es un lío. Sí, porque si mi papá fallece ya cuando yo tenía 18 años, se dejó un terreno que medía 15 por 30. Imagínate, somos 16, 17, pone que 12 con los que sí, ¿no? Diámetro. Entonces, yo platicaba cuando era niño, me llevaban mis hermanas a un rancho. Yo escuchaba historias de la abuelita. Para mí era mi abuelita, pero era en realidad abuelita de ellas. Ujú. Pero pues, como estábamos juntos, pues también era mi abuelita, ¿no? La abuelita Chepa. Y contaba historias de gente que fulano de tal mató al hermano y digo, pero ¿cómo? Sí, porque se murieron y el papá le dejó el terreno y le voló con el machete y total que luego los 3 hermanos se morían y la casa se incendiaba y escuchaba yo
que se peleaban por cosas que el papá había dejado o la mamá. Y terminaba una familia destruida por pelear una herencia. Entonces a mí me llevó a la reflexión esta que conozco la palabra. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces nosotros somos la herencia de nuestros padres. Pero qué difícil o qué duro es ver que la herencia que Dios le dio al papá se anden peleando entre ellos por la herencia que él no dejó o lo poco que él haya dejado. Entonces para mí me creó un choque. Entonces dije, no, hombre, pelearse con los hermanos por cosas materiales puede ser lo peor que pueda haber. Entonces a mí me abrió el panorama para buscar lo mío o empezar a abrir brecha y yo entendí que a mí no me habían dejado nada. O sea, cuando tú entiendes que o aceptas que depende solo de ti, en este caso de Dios, tu vida cambia, tu perspectiva de la vida cambia, ¿no? De no pelear por lo que no es tuyo. Claro. Mira, yo creo que hay un tema aquí. Platicando con un amigo me dice, mira, Cash, cuando murió mi mamá, los hermanos nos unimos mucho. No así cuando murió nuestro papá. Cuando murió nuestro papá, nos separamos todos por causa de la herencia. Y yo me pregunto, ¿cómo puede el dinero a heredar ser un factor para dividir cuando pues el papá lo dejó como lo dejó, ¿verdad? No ponerse de acuerdo. Por eso, digamos, insisto en ese tema de crear la riqueza honorablemente sin perder la vida. Ya cuando la riqueza lo que hace o expone o pone en peligro y riesgo es nuestra vida, no solo física. No, no, no. Nuestra vida moral, espiritual, emocional, mental. Cuando por causa de la riqueza me vuelvo amargado, porque la tenga, envidioso, arrogante, prepotente, codicioso de lo que no es de uno, avaricia, o bien generosidad, dadivoso, eh, servidor. El dinero puede hacer en las manos de uno cosas muy buenas y en manos de otras cosas muy malas. Correcto. ¿Verdad? Porque sirve para todo, dice la escritura, para todo es para todo, para lo bueno y para lo malo. Me cuesta a veces asimilarlo, pero yo pienso que para hacer una pequeña pausa ya en esta conversación es si eres un matrimonio con hijos, pongan en orden todo, sus papeles y demás. Y hay que comprender de que esa famosa herencia, sea poca o sea mucha, puede generar emociones y puede generar conclusiones y cosas equívocas. Es mejor ser claro con la familia, ¿no? Correcto. Porque siempre hemos pensado que hay que heredar igual, por igual a todos. Eso es cuestión de cada familia, ¿no? Eh, Estudié una historia de una persona que cuando murió y dejó al abogado para repartir la herencia, al primer hijo le dicen, a ti te dejo tal empresa, ¿verdad? Que de tantos millones, sin embargo queda en poder de la directiva y la junta de accionistas por esta razón. Nunca mostraste interés en la empresa. Y se pone enojadísimo el hijo y la esposa, ¿verdad? Porque creían merecer una herencia igualitaria, número uno. Número dos, creían que deberían de heredarlo todo sin ningún control, no habiéndose ganado del todo el derecho debido a su conducta de indiferencia o falta de respeto a lo que el papá y mamá hicieron para crear esa riqueza, ¿verdad? Entonces, pienso que esos problemas que pueden venir uno los puede anticipar con la educación e información que a los hijos les da. Correcto. Por ejemplo, siempre seamos felices. Dios va a proveer. Nunca nos faltó comida. Hace poco yo oraba y le decía, Señor,
Yo, por más dura que ha sido mi vida en algunos aspectos, yo no tengo ninguna queja ni contra Dios, ni contra la vida, ni contra nadie. A pesar de venir de un hogar separado, a pesar de levantarse donde uno estaba, y de los bloqueos y los ataques y amenazas y todas las cosas que rodean, ¿verdad?, nuestras vidas. Digo yo, Señor, sería imposible hacerte un reproche. O sea, ¿qué te voy a reprochar? Y la gente piensa que, a ver, ni modo, como en todo nos va bien, no reprochamos, ¿verdad? Sí. Cuando Job lo perdió todo, dijo, equivocado o no, porque hay quienes entran más a la teología que a la actitud. A mí me gusta más la actitud aquí que la teología. Él dijo, Dios dio, Dios quitó, aunque el que le había quitado era el diablo, Correcto, ¿verdad? correcto. Pero al decir él, Dios dio y Dios quitó, aunque aquí podría estar equivocado, no se equivocó en su actitud de no culpar a Dios de nada de esto. Luego viene la esposa y le dice, ¿y por qué no maldices a tu Dios y mejor te mueres? Mira las dos diferentes Actitudes. actitudes. En aquel entonces no era la esposa la que trabajaba por la fortuna, eran los hombres. Y la que se pone mal es la esposa. Y el que responde bien es el que estaba trabajando durísimo para que lo tuvieran. Entonces esa es una cuestión, la actitud es una decisión tan personal, es personal. No, igual el uso de la fe, si quiero la uso, si quiero no la uso, sí, ok, pero si no la quieres usar, no juzgues a los que la estamos usando. Correcto. Y es esa actitud que tuvieron ustedes ante la pobreza, ¿verdad? Que a pesar de eso, tus hermanos salieron enfermera, estudiaron. Pues tú me estás contando que tú estudias en la mañana, tu hermano en la tarde, y estás hablando que no dijeron, ay, no, porque estamos así, no vamos a estudiar. Correcto. Iban a pescar para comer, iban a cazar para comer, pero no para dejar de estudiar Es correcto. y prepararte. No, esto es asombroso. No. ¿Y cómo fue que salieron de ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué detonó? Porque sé que sos un empresario que tiene empresas de Construcción. construcción en cuanto a acabados Acabados, y interiorismo, me imagino yo. Terrorismo también exteriores, fachadas en hoteles, en fraccionamientos o viviendas de gama media o gama alta, como le dicen allá. Y hotelería también, ampliaciones, lobbies, todo eso, ¿no? También nos expandimos en maquinaria pesada. Ya también hace poquito empezamos y nos ha ido muy bien. Y hace poquito también en prefabricados, que son cisternas de concreto y muretes eléctricos donde van las viviendas, ¿no? Y pues ahí vamos. Pero bueno, ¿Cómo es que esa historia cambia cambia de aquí a acá. de que no tengo zapatos y los tengo que compartir con mi hermano a que tenés una gran empresa? Entonces digo yo, ¿cómo así? Bueno, entre lo que le contaba y lo que le cuento, pues hay pues 30, 40 años de diferencia, ¿no? Hablando de mi niñez, que es lo que les contaba. Cuando fue que Perdón, te hago la pregunta por esta razón. La gente a veces ve el castillo del rey, pero no sabe de sus batallas. Conocen la historia de hoy, que puede despertar hasta envidia, Es correcto. pero si se van 30 años atrás o más, no hubiera sido envidia, sino lástima. Es correcto. Entonces pasas de, uy, lástima, ¿cómo están? Ay, estos, ¿por qué están así? A Rafa ya se le subió, ¿no? El clásico. Ya, no. Hay un dicho entre los mismos, ese grupo religioso, cuando un pastor está sobresaliendo y avanzando, ya va a caer. Ya va a caer. ¿Sí? Digo yo, pero qué manera de condenar el futuro de las personas, ¿no? Es correcto. Sí, son voces que no hay que escuchar, ¿verdad? Que escuché. No, además dice la Biblia 7 veces que algo se vuelve a levantar. Es correcto. No es ya se va a levantar. No, de esa no se levanta. Emitimos juicios desde nuestros valores internos y principios, actitudes, deseos, ¿verdad? Ya ves que flaco está el pastor Cash. Ya ve que Vaya flaco está el juicio. pastor Casas, a saber qué le pasó. Sí, es Estoy correcto. nítido. Gracias a Dios. ¿Verdad? Más Correcto. sano que nunca. Entonces, pues ya hay años de distancia, ¿no?
uno de mis hermanos, que fue el primero que se graduó de los 6, que se graduó como contador en Cancún, Claro. me manda a llamar. Cuando papá fallece, yo pierdo la preparatoria. Tenía exámenes esos días. Bueno, mi papá, yo era el único hombre que estaba en mi casa, todos ya habían emigrado, incluso el menor. Yo era el único que estaba con mi mamá. Entonces pasa lo de mi papá, pierdo la preparatoria, me quedo así. Yo trabajaba en una discoteca, entre muchos oficios era bailarín. También muchos de mis hermanos incluso también eran boxeadores o albañiles. Mi hermano mayor nos enseñó a hacer bloques o Bueno, con 17 tenés todas las de todos, industrias cubiertas. todas las profesiones, ¿no? Entonces, Digo, el trabajo fue lo que mi mamá, el legado que mi mamá me dejó fue aprender a trabajar. igual a mí. Tenemos algo en común. Y es lo que me ha abierto puertas, porque si desde pequeño yo vendía dulces, tamales, ahorita me puedo parar en la puerta de un directivo hotelero o un constructor y decirle, vendo esto, vendo esto. O sea, esa Claro, pena no la tengo. ¿Qué va para a nada. pasar? Que me digan que no, ya. El que sigue, ¿no? No, claro, ya se aprendió a ser un rico, no de apariencia. Total, hubo una época en que no tenías que Ya, sí, intercambiar los zapatos o pintarlos de negro con brocha. con brocha. Y mira, Bueno, pero es que eso es formativo. Mira, yo siempre he dicho esto y anótenlo, escríbanlo si tienen papel. Lo que a unos forma es lo mismo que a otros deforma. uy, es correcto. Te lo repito. Lo que a unos forma es lo mismo que a otros deforma. Eso depende de la persona. Correcto. Yo le cuento a mis hijos la historia de la papa, el huevo y el café. Dale. Y que si tú agarras una taza o un recipiente y metes un huevo y en otra metes una papa, en otra metes café y lo calientas, el huevo entra frágil pero sale duro. La papa entra dura pero sale suave. Y el café entra en grano o en polvo y sale en polvo. Mm. Entonces, la misma situación que No, entra en padeció polvo y sale como café. sale como café, pero lo saca y sigue siendo el Sí. polvito. Ah, ya. Ok. Pero cambió el entorno. El huevo que era blando se endureció, y la papa que era dura se ablandó. Ah, O sea, la dale. misma situación que pasaban los tres. Aún no endureció. Solo uno que fue el que cambió el agua, que fue el café. Entonces yo entendí que tenía que ser como el café. Y cambiara yo el entorno donde me llegaban las altas temperaturas o la presión. Entonces, porque es como decía, Ahora me voy a tomar el café de manera diferente. distinta, sí, porque incluso el olor cambia. Entonces, un lugar donde hay café de volada, te das cuenta. Ya, delicioso. Y entonces, volviendo a la sinergia o todo lo que yo venía viviendo de niño, me lleva mi hermano, que ya era contador a Cancún, y me mete a trabajar en su despacho de contabilidad. Cuando yo estudiaba contabilidad en la prepa, donde la perdí o reprobé o me reprobaron, como lo quieran, y empecé a ver que la realidad no tenía nada que ver con la teoría. Porque ahí te enseñaban que la póliza de cheques, que todo eso, pero aquí ya lo estaba yo viendo en vivo. Mm. Ahí conocí en primera vez lo que era un cheque. Sí, pues sí, lo otro solo era la teoría, ¿no? O sea, es un pueblo como Tierra Blanca, Veracruz, a Cancún, había mucha diferencia. Claro. Entonces ahí aprendí mucho acerca de lo que era el tema fiscal, Orden. orden, en cuestión de impuestos, que es crucial para cualquier emprendedor, cualquier empresario, ¿no? Sí, debes saber de impuestos y del manejo correcto de los mismos. Sí, Es correcto. o se pierde. Es correcto. Sí, Entonces fue mi primer mentor, fue mi hermano. tu hermano. Mi hermano Max, que ya está en la presencia del Señor, es el único de los 17 que ha partido. Y él me formó, me estuvo viviendo en su casa y 1 año después ya empecé a formar lo mío. Estuve trabajando en varias empresas, incluso llegué a ser, después de ser auxiliar contable o de operaciones, llegué a ser contador de una empresa muy grande en Cancún, de transportes. Y bueno, empecé a incursionar ya como emprendedor con refacciones. Puse un taller de soldadura, yo sé soldar. Era herrero, entonces ahí empezó el asunto, ya empezar a operar en algo distinto a lo que venía yo manejando. Entonces también estuve trabajando en una agencia de autos Chevrolet, en el área de refacciones. Y bueno,
Y poco O a poco, repuestos, decimos en Guatemala. refacción de repuesto. De refacción es el lunch aquí, ¿no? Aquí en la refacción es como así, una merienda. Una merienda. Ajá. Este, y empecé a trabajar en una empresa donde vendían herramientas especiales. Y un compañero mío que era vendedor también, le vendía a talleres de mármol, de herrería, y se hizo muy amigo de uno que hacía fibra de vidrio y mármol. Entonces se hizo una amistad muy fuerte, nuestro jefe también, se hicieron socios, y ahí también empezamos a vender mármol y fibra de vidrio. Entonces aprendí a manejar esa situación y yo trabajaba como vendedor de alguien que vendía ese tipo de indumentarias de acabados. Ajá. Entonces llega la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, en todo el mundo, pero en México nos rematan. 2008. 2008, 2009 nos llega la influenza a nosotros. Creo que aquí no se dio mucho, pero allá sí. Pegó. Entonces se cierra todo. De hecho, unas noches de gloria que se tuvieron que cancelar por toda la epidemia que Y había. de la Sí. gripe aviar o la influenza. Sí, fuertísimo. Entonces, nos dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a cerrar o no le puedo pagar porque, bueno, le digo, pero si no lo seguimos vendiendo. Sí, pero es que hay crisis. Pero aquí no, porque yo te sigo vendiendo lo mismo, ¿no? Entonces decidí me parecido a su jefe judío. Le digo, bueno, entonces ya no me estaba yendo bien, me rebajaron las comisiones. Mm, Bendito Dios por las cosas que a veces en su momento parece que son injustas, ¿no? Porque si no hubiera hecho eso, yo seguiría siendo su vendedor. Entonces eso me orilla a salir y emprender. Y le digo a un compañero al que hacía, yo la vendía, pero había uno que la fabricaba. Y, oye, vamos a emprender. Le digo, nos está yendo aquí. No, si nos va mal, no nos puede ir peor. Aquí nos estamos muriendo de hambre. Bueno, espérate, de donde venías no te puede ir peor de donde venías. Es correcto. Estamos en el fondo. Uno le pierde miedo a las crisis cuando de las crisis viene uno de pequeño. Es correcto. De hecho, yo enseño a Sapiens que no todas las crisis deben ocultarse de los hijos. Porque si no, los hijos pensarán que la vida de sus padres es color de rosas Entonces, y que no, y que todo es perfecto y que nunca han tenido que luchar por algo. No, tienen la capacidad de absorberlo. Entonces, ciertas crisis hay que evaluarlos en pareja, ¿verdad? Para que no las ignoren. Me llama la atención de cómo una persona te dice, pero ¿y si perdemos? Y decís, pues peor de esto no podemos estar. es correcto. De nuevo, es eso. ¿Qué universidad lo enseña? Ninguna. Nada de eso, ¿verdad? De hecho, por eso nuestra mentoría y Sapiens y todo no está basado en tecnicismos empresariales, porque para eso hay muchos, sino en llegar y penetrar la mente de los dueños, propietarios, directores, CEOs de las empresas, porque de cómo es el pensamiento de ellos depende el resto. Es correcto. O sea, si tu amigo solo emprende, hubiera emprendido con un miedo horrible que lo paraliza, y estoy diciendo aquí con todo y miedo y escasez, pero aquí la vamos a hacer. Porque pasar de cazar iguanas para tener que comer y migrar a la gran empresa, y voy a decir algo que no dijiste, pero es que a mí me impactó. Me dijiste que no podías agarrar una iguana, porque no podías regresar a la casa con tantos hermanos con una sola iguana, o sea, no hay forma. Es correcto. Antes de que sigas en la historia, porque veo que la conducís muy bien, este otro pedazo, de no puedo regresar con una, dale, porque es esta, ponele atención a esta, que esta vale oro. Sí, le comentaba que dentro de la escasez, mi mentalidad tendría que ser abundante. Repetirlo por el amor de Dentro Dios. de la escasez, tendríamos que tener mentalidad abundante. ¿Por qué? Porque éramos muchos. Éramos muchos. Entonces, muchas veces nos quejamos de la escasez, pero no te estás dando cuenta que hay abundancia, porque tienes que llevar mucha comida. Pongan atención. Tenías que pagarle al lechero los 10 litros de leche que tu mamá compraba diario. 10 litros de leche diarios. Entonces, Claro, si después de eso desaparecían todos los 10, ya tenías
la capacidad de producir 10 litros de leche. Claro, entonces Porque no estuvieron los consumidores. sí es correcto. Sí, no, obviamente fueron Maravilloso. bajando los litros a raíz de que los demás fueron emigrando, ¿no? Oh, Pero era eso. Entonces tenían que, ok, no hay animales, no hay que comer, pero hay que pagar la leche. Eso no se paga con iguanas. Entonces tenías que ir y cortar leña, ir a limpiar terrenos de los vecinos. Entonces, es muy versátil, o muy útil desde pequeño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque teníamos que comer, teníamos que vivir. no eran pocos. Y no éramos pocos. Y súmale que venían sobrinos de la hermana que también vivía ahí. O sea, siempre fue una casa llena de niños. Siempre bonita. Mira, esta historia, aunque a algunos les cueste creerle, yo sé que hay familias con tantos hijos que les ha costado no salieron de ahí, pero hay muchísimas familias que debido a que fueron tantos hijos y obviamente tuvieron que ver al padre o a quienes trabajaban proveer tanto, un poquito para cada uno, pero sumado es mucho, crecieron con la mentalidad se quedaron con la mentalidad y la actitud, la costumbre de buscar mucho. Se buscan mucho. No, eso es una belleza. Sí. Belleza, Yo invito enseñanza. a que mi sobrino de mi esposa cumple años. Hacer una carne asada. Que es una vaca. Es una vaca. Y ahí estoy de parrillero, ¿no? Y él, dale. Que así lo iba acostumbrado. ¿Cuánto carbón tenés que comprar No, para todo? medio bulto en cada parrillada, ¿no? Sí. Entonces, traigo esa mentalidad de abundancia. Entonces, porque estoy formado sin saberlo desde pequeño. Sí, De donde muchos se se quedó quejan, natural. donde muchos, ay, no, tenemos mucho. No, es una bendición. O sea que tú sos como Pablo. No te asusta la riqueza ni te asusta la pobreza. Todo lo Todo y puedes por en todo estoy Cristo. preparado, amén. Todo lo puedo del Cristo que me fortalece. Por todo y para todo he sido enseñado. Y aprendí. Porque es Para una cosa todo, que te en enseña. todo y para todo he sido enseñado. Y no se lo enseñó en ninguna universidad. Es correcto. Porque te lo pueden enseñar, pero si no aprendiste, te la Y vas es a que está la quejar. universidad de la vida, ¿verdad? El colegio de la vida. Es correcto. Entonces, porque como decíamos, la misma escuela, lo que uno forma, otro destruye. Entonces, yo lo tomé bajo el consejo de mi madre como, bueno, la iglesia escudriña todo y retén lo bueno. Bueno, ahora me nace a mí una duda, Dígame. ¿verdad? Una duda. Yo creo que vamos a tener que hacer otro capítulo, pero me nace esta duda. Estás ahora en maquinaria pesada. Estás en acabados internos y externos de construcciones de las casas medias altas. Tiendas y hotelería. Vivienda, hotelería, los lobbies de los hoteles Todo. y demás. Me nace la pregunta, tal vez es una pregunta un poco absurda. ¿Por qué has venido a Sapiens cuando ya has logrado todo eso? O sea, cualquiera con tus logros diría, yo no necesito nada de esto. Entonces me llama mucho la atención. Bueno, vi la promoción por redes sociales, yo lo sigo en redes, Ok. y vi la promoción, era la segunda edición, que fue en noviembre. Noviembre 2025. Entonces, veníamos pasando situaciones pesadas el año pasado. El año pasado para nosotros fue un año muy difícil, Ujú. para mi esposa y para mí. Ok. Y porque pues económicamente no tenemos problemas, pero había otro tipo de situaciones, ¿no? Mi esposa tuvo unos temas ahí con ansiedad. Ah, Y decía, pues siendo hijos de Dios, a veces te entran, sí, le entra a uno el agua a veces, sí. es correcto. Sí, sí. Entonces, luego, no, pues las declaraciones, declara, no, pues este año es mi año, y de repente, pum, se me enferma Rafita, de 11 años en ese entonces, no, que operarlo del apéndice. Bueno, salimos de una. Días después, yo, pum, no, que el hombro tiene roto el manguito rotador, no, el accidente que tuviste y no quedó, va a otra operación. A la mía. Días después ella, no, el dolor va, vesícula, va para afuera. Entonces nos empezó a llover. No hay quien te dice, ¿no será que están mal con Dios? Porque a veces, Bajo maldición. sí, Sí. ¿no será que están haciendo las cosas mal? Entonces empiezan a hacer esas cosas. Sí, sí, no. En Entonces, todo miran al diablo. en todo, Y en poco miran a Dios. poco miran a Dios. Entonces, le digo, pues vamos a entrar a Sapien. Digo, hay promoción para matrimonios. Va, pero ella pensó que era algo de matrimonios. Claro. Se quedó con la promoción, ya venimos. Y pues la verdad fue una bendición, vino a dar más claridad a lo que tenemos, porque aunque estudié arquitectura, no terminé la carrera, no me gradué, por un consejo de un maestro.
porque una carrera de ese tipo es muy demandante. No terminé la prepa en Veracruz, hice un curso y terminé la prepa ya siendo empresario. O sea, yo empecé mi negocio solo con secundaria. Terminó la secundaria, entro a la universidad, me salgo porque o era una otra muy demandante y un maestro me dijo, ¿qué haces aquí? Tú ya tienes una empresa, yo soy tu maestro y yo no tengo lo que tienes tú. Regrésate para allá. Ya después que esté más acomodado, vuelves a estudiar, contrata a uno de tus compañeros. Qué buen Le hice maestro, caso. qué buen maestro, qué buen maestro. O sea, Es correcto. Y le hice caso. Entonces reforcé la empresa ¿y le hiciste qué? y le hice caso. Aprendan. Ujú. Escuché porque muchas veces Dios está hasta por medio de un burro y el Sí. profeta no escucha. Sí, no, él no iba a escuchar a nadie, el profeta pero lo que quiero decir es, parte de los 7 espíritus de Dios, las 7 manifestaciones de su espíritu, está el de consejo, ¿verdad? El de consejo. Pero ¿cómo recibir consejo si uno no es humilde para decir, otro tiene la razón en esto, no yo? Correcto. Eso se requiere de un corazón humilde, ¿verdad? Y tener cuidado porque pareciera que uno promueve la mediocridad. Pero no, no, no. O sea, algo que él me dijo es, tus compañeros y tú se preparan para ser empresarios, pero tú ya eres empresario. Entonces, eh, mi meta es terminar mi carrera más adelante porque tenemos que esforzarnos y el conocimiento también Dios lo bendice, ¿no? Sí, En un momento podemos volar. pero igual tu empresa puede contratar arquitectos. Tengo arquitectos, Va. tengo arquitectos que trabajan Si no en tienes tú la ciencia, contratas al que la adquirió. O sea, rodearte del que sabe. mm, Entonces, parte del equipo también tenemos los arquitectos que nos ayudan a diseñar, a proyectar. me imagino que te gustó mucho el edificio acá y No, todo. me encantó. De hecho, cuando estudiaba arquitectura, yo presenté una exposición hablando del Casa de Dios, de la Paloma. Bueno, en ese entonces había ¿En una... serio? Correcto, sí. Yo vine en 2008 aquí estaban con lo del CIEM y yo tomé el primer curso de servidores. Entonces, parte del impacto que usted tuvo en mi vida fue el proyecto que estaban iniciando. Entonces, yo di una exposición con En el 2008 a solo Ciudad de teníamos el Dios, render. base a los renders y todo lo que se estaba proyectando. Es correcto. O sea, con base a eso hice varios semestres, ¿no? Pero Mira. ahorita tengo ya arquitectos trabajando en la empresa. Eso los cuales también los estoy apoyando porque estoy estudiando y le apoyo ahí Ajá. para que paguen sus mensualidades, ¿no? Sus Sí, colegiaturas. perfecto. Sí, yo también lo he hecho. Sí. Entonces, Pero al final, ¿por qué entonces estás en Sapiens, perdón, pero me causa como... cortocircuito. Sí, porque hay otras personas que si no dicen, no, no lo necesito, o para qué, y luego me encuentro contigo. Me estabas contando la crisis, operaron a tu esposa, operaron a Rafita, te operaron a ti. Y la ansiedad y todo La eso. ansiedad, eso es terrible. Entonces Ujú. pasamos y vemos la publicidad, la Tu promoción. esposa no sabía que venía. No sabía nada que venía. Entonces venimos y pues un impacto. Terminamos y sale la invitación para el mentoreo. Ujú. Y se vamos con todo porque esto no puede parar aquí. Porque donde muchos ven, yo les puedo decir que hubo un crecimiento acelerado. Dos cosas que fueron claves. Bueno, fueron tres. Cuando le dije a mi ex socio, vamos, le dijo, no, porque todo el mundo está cerrando. Hay que aprovechar. Porque cuando pida fibra de vidrio no hay quien la haga. Cuando usted dijo piensa inusual, digo, oye, pues yo traigo eso. Traes el pensamiento inusual. Porque mientras todos están cerrando, nosotros vamos a crear. Entonces tuvimos 10 años, de 2009 a 2019. Me pide la separación. Por la buena, ¿no? Yo quiero emprender solo, quiero ver si puedo. Y se aplaude. Yo cuando me lo dijo me alegré. Porque bueno, nada más solo y que Dios te ayude. Bueno, va, pero hay que repartir lo que tenemos. Pues va, te doy llévate esto, ¿no? Lo es justo como Ujú. Abraham y lo tú para allá y yo para acá. Y en un año te doy el efectivo y los bienes porque pues todo se juntó en 10 años. No te lo puedo dar ahorita porque no tenemos la liquidez ni se va. Pero en el 2020 usted sabe qué pasó. Sí. Llegó pandemia. Mm. Y todo el mundo muy diferente porque no solo fue en México, fue en todo el mundo. Y todo se detiene. Entonces,
Pero también la pandemia fue la mayor oportunidad Es correcto. del siglo para Es muchos. correcto. De haber empezado en el 2020 con 30 y tantos empleados, que fue con lo que me quedé, actualmente tengo 80. Ujú. Entonces puede ser, no sé el gran número, pero con el No, directo, cuenta al final la producción y qué directo, bueno que puedas crear más empleados. es correcto. Entonces, pues empezamos, la gente que vivía en Yucatán, porque tenía que moverse de Yucatán a Quintana Roo, no podían salir. Entonces, ¿sabes qué? Llévale el material allá y allá quedaba en su taller. Entonces yo iba los sábados, le traía la fabricación, le dejaba nueva materia prima, les pagaba su semana y me venía. Entonces yo los veía una vez a la semana. Entonces empezaba a innovar. Entonces cuando reabren todo, yo tenía un montón de productos listos para entregar. Entonces fue el detonante, pum, y empezaron a llevarnos más clientes y más contratos Claro, y esto se todos disparó. los demás que pararon, no. Es correcto. Entonces, eso fue pues, quizá en su momento no lo pensé como estrategia, sino que pensando que mi gente tenía que comer. Mira, Entonces un día conseguimos un marrano, lo subimos al camión y se lo llevamos. Ahí mátenlo y ustedes cómanselo, ¿no? Porque no había cómo. Entonces, todos esos detallitos que a veces estás haciendo por ayudar o cuidar a tu gente, pues trajo otra bendición que yo no esperaba o que sí, no esperaba. No le puedo decir que sí porque no lo hice con esa intención, el pero corredor de Fórmula 1 que tuvo los récords antes de que apareciera Schumacher, Fangio, ¿verdad? Creo que lo cité en el curso. sí, Cuando le preguntaron cómo hacía para ganar tantas carreras, él dijo, bueno, cuando hay un choque, todos frenan y yo acelero. Igual no vamos a matar. Entonces, cuando todo el mundo frena, ¡fium!, él agarraba delantera. Y entonces, igual, ¿verdad? Todos todo se fregaba. paralizaron por el miedo, más que miedo, incertidumbre. Y tú dijiste, no, pues esto se va a tener que abrir algún día, así que vamos a seguir en esto, seguimos en esto. Y cuando se abre, tenés el inventario para todos los que lo necesitaban. Sí, hablé con los chavos. Es que muchos se quedaron a vivir en el taller. Ahí vivían en la fábrica, en el taller. Ahí dormían. Entonces, pero no tengo papá, les parece que vayamos a medio sueldo. Me dijeron sí. Pero muchas veces ellos me decían, ¿saben qué aprendí, Rafa? Que no necesitamos todo el dinero que nos estás dando y todo lo demás lo podemos ahorrar, porque con la mitad de lo que nos estás pagando aprendimos a vivir bien. O sea, vivían en un despilfarro. Entonces, todo trae enseñanza, ¿no? Todo. Todo trae Veo que enseñanza. amás la enseñanza, Pues, amás sí, aprender. pues sí, a mí, si alguien ha influenciado en mi vida, es usted, pastor. Muchas gracias. Desde el 2003 que conocí de Cristo, no había enlace en Cancún. Mi hermano me ¿En llevaba 2000 qué? tres. 3. Me llevaban VHS que grababan de enlace de Veracruz a Cancún. Ahí fue que no conocí. Ahí fue que yo ya estoy predicando. Cuando ya empezó enlace en Cancún y luego ya el internet, pues yo entraba a la página, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en el 2008 en una ensancha, el poder de un equipo. El poder de un equipo. Entonces ahí aprendí, practicando con Federico, que ya está también en la presencia del Señor, me dio un consejo. Qué pequeño es el mundo. ¿Qué consejo te dio, Federico? Hablando de la Land Rover y todo, que también dio testimonio ayer. Dice, honra, aprende siempre a honrar. Pero si vas a ser empresario, porque era yo empleado de esta empresa que le digo, aprende todo y aviéntate. Sé como Pedro. Así le hago yo. Pero platicaba eso de Y historias. así le hacía él. Dije, va, me tocó servir en el estacionamiento. Yo vine a capacitarme para servidores y él fue mi mentor. Y yo estuve en el estacionamiento de Pinula, estacionando autos con él. ¿En serio? Es correcto. 2008. Eso es una caja de sorpresas. 2007 fue el primer encuentro de servidores que tuvieron. Empezaban también los del CIEM. Ajá. Sí, el Centro Internacional de Estudios Ministeriales. Ajá. Que luego hablaremos de eso también. Está bien. Y sí, subió al cerro en bicicleta. Yo veía un loco en bici al lado de la puerta del camión. Dios. Llegamos y sale así con su traje de bicicleta dándose los temas. Dije, mira, iba a ser el plenarista, ¿no? Y fue una persona que también impactó mucho a mi vida. No, lo extraño mucho. Sí, Sí, lo extraño sí, mucho. me platicaba mucho, ¿no? Entonces, y me hablaba de la importancia de tener un mentor. Me decía que usted era su mentor.
Pero ¿y cómo puedo yo hacerle para que el pastor K sea mi mentor? Dice, ¿estás en Cancún? Baja todo en internet y aprende. Pues le hice caso. Bajaba todo en internet y aprendí. Y mira dónde estamos ahora, Es correcto, mire. Pero cuando vine, caminando juntos. yo le escribí a un amigo que me ayudó a venir aquí cuando venimos a servir. Sin su ayuda yo no hubiera podido venir. Me prestó dinero, me pagó todo. Yo vine aquí en un carro, sin dinero, sin pasaporte, porque entramos por Chiapas, solo con la del lector. Y pues escaso, ¿no? Muy escaso en ese entonces. Y a partir de ahí mi vida empezó a ver el otro lado de la moneda, ¿no? Bendito Dios. No, para servirte a ti, a todos los que se conectan. Entonces, volviendo a Sapiens, llega Sapiens, tomo, cuando entramos al simulador, El simulador del futuro. fue el amor del futuro, ¿no? Empiezo a verme de una manera que normalmente no me había visto, entendí que estaba yo estancado, porque quizá con el tema que yo ya traía de escasez, no, pues ya lo logré. Soy el único. Mentalmente quizás no lo digas, o así, Verbalmente. pero mentalmente sí. Te creas ese tipo de paradigmas o estructuras y te frenas. Y dejas de innovar o dejas de esforzarte y te Te acomodas muy acomodas. rápido. Entonces, muchos en Sapiens están expandiéndose. Yo tuve que frenar. Yo entré a pits o box, A los box. a parar el carro, Ajá. cambiarle llantas, a cambiar, porque si no esto va muy rápido y me puedo estampar, ¿no? Este, y, y entender que vienen cosas todavía más grandes, que ya tengo la capacidad, la fe para adquirirlas, entendiendo que Dios ya me dio el poder para hacer riquezas. Tengo que estar preparado para lo que venga de una mejor forma, con mayor estructura, y también, hablando del primer tema de la herencia, enfocarme también en los herederos Para el legado, y trabajar en el legado. sí. A veces la gente piensa que el legado se deja cuando uno muere, no, el legado se va construyendo mientras ellos crecen, Correcto, ¿verdad? es correcto. El legado no necesariamente se otorga en muerte. El legado lo vas dosificando y lo vas dando hasta que ya tenés quien con el legado puede hacer lo correcto con la herencia, ¿verdad? Y muchas veces se confunde. Sí, legado. La gente quiere darle a sus hijos la riqueza que creó sin haberlos educado. Entonces está mal porque las dos piernas que necesitan para caminar es una la herencia, pero la otra es el legado, porque si no, no va a caminar bien la cosa. Entonces no les enseñan a trabajar, esperan que se gradúen de la universidad o colegio para entonces trabajar. Correcto. Digo yo, pero eso es un estereotipo que la sociedad nos puso. A trabajar hay que aprender desde niños, ¿verdad? Desde niño, un trabajo en la casa, hacer la cama, dejar todo en orden, todo es desde niño, porque así cuando fuere viejo no se va a apartar. Lo que quiere decir es que si no lo hacemos de niño, podría ser que se aparten de viejos o de adultos, pues. Sí, pero a veces no puede dejar herencia, pero puede dejar legado, que en este caso fue lo que mi madre me dejó. Más importante. Y mi mamá falleció hace 3 años y ella sabía que iba a partir. Tuvimos pláticas muy duras acerca de, pues reales, ¿no? Y ella con la certeza de que ya había hecho todo y que a dónde iba. Como a decir, he corrido la buena batalla. La buena carrera y peleado la Peleado batalla. la buena batalla. Me dijo, pero sí, solo me siento mal porque no les dejé herencia. Y yo, ¿Qué? no te sientas mal, digo, me dejas algo mejor. Digo, ¿qué? Pues el legado del trabajo. Todo lo que soy es gracias a todo lo que tú me diste. Entonces estoy en el funeral, hablé y le dije que todo lo que soy o lo que he hecho es gracias a la formación que mi madre me dio. Entonces yo creo que no hay mejor herencia que un legado de ese tipo, ¿no? Y con eso fue que me quedé en la vida de mi madre, su vida, verla, la resiliencia, el siempre ir para adelante, el nunca proferir palabras de maldición contra nadie, siempre verle el lado bueno a todo, para mí fue lo mejor que pude obtener de la vida de parte de Dios. Qué impresionante. Entonces, eso, ¿no?
Me encanta. Estuviste en la antigua, ¿verdad? En la versión. ¿Y en enero pudiste estar o solo o en... En todas he estado. Estuviste en nuestra mentoría de enero y nuestra mentoría de abril. Es correcto. Estuvo buenísima, es el volcán. Ahí realmente algo que quisiera comentar también, porque es Dime. importante, la gente que ha estado contigo, que te ha acompañado, gente muy puntual, como mi hermana de los zapatos, mi hermano el contador que me informó, pero algo que marcó la clave, que no lo quiero dejar pasar, sino mi divorcio, nada. No. Cuando yo empezaba de novio con la que es mi esposa, con mi esposa, yo andaba ya atrás de un cliente, tenía meses, casi un año, y no me daban la cita. Y me la dan, pum, en Playa del Carmen, yo iba en Cancún. Y le digo a mis orillas, me dijeron que vaya, que nos van a dar para un contrato. No, en playa. Y se me queda viendo. Y como si no tenemos ni un peso, 0 pesos, 0 centavos. Y si tenemos gasolina, no llega ni a playa, no teníamos ni un cuarto de gasolina. No teníamos la reserva. Y en eso suena el teléfono. Me habla Nadia, mi esposa. ¿Qué haces? Le digo, bien, aquí trabajando. ¿Cómo estás? Le digo, bien, contento de escucharte. ¿Qué más haces? Le digo, mira, me llamaron así asado, pero no puedo ir. Y dice, ¿por qué? Porque no tengo para la gasolina. Se vente a ver, me estoy en la escuela y yo aquí te doy. Era tu novia. Era mi novia. Dije, ella es. Ella es con la que me debo casar. Y de ahí yo puedo decir que gracias a mi esposa, a Dios también, a mi madre, estoy donde estoy o tenemos lo que tenemos. Gratitud. Cerremos con esto. Yo pienso que la gratitud es lo que alimenta la gracia de Dios. Es correcto. Porque si es de gracia, no por obras, entonces, ¿qué puede alimentar a una persona que nos ha dado un regalo? Como Dios. Creo que es la gratitud. Correcto. Si sabemos ser agradecidos en esta vida, no andar reprochando tanto, mejor sin nada. Esas cosas emanan después del corazón, afectan nuestra tendencia en nuestros pensamientos y eso afecta todo lo que hacemos y creamos, ¿verdad? Correcto. Rafa, es un gusto. Yo rescato varias cosas de acá, ¿verdad? Eh, de buscar iguanas para comer a un gran empresario constructor. De ser el número 16 de 17 hermanos a ser cabeza de toda una empresa. O sea, hay muchas cosas acá y del el paro en los pits, ¿verdad? Como una pausa en la vida para reflexionar y revisar puede catapultar todo Correcto. en lugar de estarlo buscando tanto, ¿verdad? En esa pausa uno encuentra cosas. Para ti la pausa fue Sapiens, por lo que estoy interpretando, o estoy equivocado. Es correcto. Y ahí te cambió todo el rumbo ya. Es correcto. Qué bueno que podamos colaborar con todos ustedes, los empresarios, con los directores, con pastores, ¿verdad? Que dirigen y eh, es emocionante y es muy alegre. A mí me divierte dirigir, pero tiene sus dolores. Correcto. Tiene sus dolores y tiene sus... ¿qué? Sí, eso. Sus dolores nos pueden dejar hasta heridas, ¿verdad? Pero podemos salir adelante. Así que buenísimo, Rafa. Muchísimas gracias por estar acá. Yo pienso que tenemos que seguir conversando. Tengo una pregunta antes de que Dale, que aquí el tiempo no es el problema. La pregunta es, ya han comentado algo, pero la quisiera hacer aquí abierta. Uno como empresario o como hombre que viene de escasez, y usted lo ha dicho, aprendemos a tener resiliencia y paciencia por la formación que hemos. Se debe aprender, sí. ¿Cómo enseñarles a tus hijos Resiliencia y recibirla paciencia. cuando ellos están en abundancia o no tienen escasez? Mira, yo creo que si uno tiene para darle de todo a los hijos, uno tiene que manejar ese puedo darles de todo, tomado de la mano de la formación. Ejemplo, a mí me enseñaron a postergar. Yo me recuerdo que quería una motocicleta, ¿verdad? Y mi mamá me enseñó la cuenta de ahorros.
porque todos los amigos estaba de moda tener una minimoto. Entonces la minimoto la tenía gente de sexto año primaria, primero básico, ¿verdad? Tuve varios amigos con minimotos. Y bicicleta teníamos. Sí, y, digamos pues, y entonces vine yo y yo también quiero la minimoto, porque todos tienen minimoto. Y mi mamá me dijo, mira hijo, aquí está, para que mires que no es que no te la quiero comprar. Tengo dinero suficiente para comprarte, pero no te la voy a comprar. ¿Y por qué? No quiero que te mates en una moto. Punto. Y entonces entra la parte de uno de quererla manipular, pero es que mira, mamá, todos tienen, no me quieres. No. Mi mamá era no manipulable. No manipulable. Ella estaba clara en qué me debía educar y punto. Entonces, también antes de eso, poquito antes de eso, salía a ver tiendas de joyas porque le gustaban las joyas. Dice, pero no te compras ninguna. Es que mira, decía dos cosas. No tenemos, pero no por eso no vamos a dejar de soñar que un día lo tendremos. Entonces me enseñó a postergar. O sea, quiero aquel futuro, me tengo que abstener de algo hoy. Le podría dar de todo a tus hijos, pero como ya le dimos de todo, creemos que satisfacimos sus mayores necesidades y deseos. Tal vez no tenga el gran deseo el hijo de aprender, de ser formado, pero sí tiene la necesidad. Claro. Hoy en día tú tienes la necesidad de aprender, todavía a estas alturas, pero además el deseo de hacerlo. Eso solo viene de la formación. Si los formamos para eso, en eso se van a basar sus vidas. Entonces la pregunta la respondo así. Aunque tengas para darle de todo, debes aprender qué les debo dar ahora y qué no, con tal que sean formados. ¿Verdad? La otra es, yo pienso que todo niño y adolescente debería haber aprendido el valor de una moneda. Digo una moneda porque no puedo hablar aquí o en dólares, pesos reales, qué sé yo. Hablemos dólares, que es universal el lenguaje, ¿no? Debe aprender cuánto vale. ¿Cómo si cuánto vale? Sí, cuánto cuesta ganarlo. No se encuentra bajo las piedras. Porque la gente, algunos crecen pensando que la luz siempre ha estado ahí, nadie la apaga. ¿Verdad? Correcto. Yo me recuerdo que mi primer hijo cuando se casó y se pasó a vivir a nuestra primera casa, yo llegué y había cambiado todos los focos por esos focos como de espiral, ¿no? Y qué feo está esto. Y le digo, vení para acá y esas ondas. Papá, el Cristo favor en plata. Dijo, así que la factura, como ahora pagaba él, pero entonces él aprendió algo que vio en nosotros, ¿verdad? Ojo, también que haya dinero no significa que haya dinero para todo. Porque entonces van a administrar ellos, porque si no, cuando crecen es dinero que le cae, dinero que se lo lleva una oferta. Amazon, Temu, Amazon. Olvídate. Una gastadera horrible. Después cuando sienten que están endeudados no se dan ni cuenta qué horas fue. Y parece ridículo, pero hijos de gente que ha vivido al contado terminan todos endeudados. Porque ese que vivió al contado no le enseñó el cómo. Solo le dio. Entonces creo yo que la forma, por eso, el legado lo vas dando, lo vas formando. Si mira, ya no tengo más que darte, ya le diste el legado. Excepto esta casa que tengo para ti, herencia. O excepto esta empresa o estas acciones que tengo ahora para que participes tú también. Entonces es una mezcla mera interesante. Hay que manejarla así con pinzas. Es un punto de equilibrio entre legado y herencia que hay que manejar. Muy delgada, que dicen, ¿no? Es una línea muy delgada. Pero hay que aprenderla a hacer. Así que no sé si te contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. ¿A otra que tengas? Tengo varias, pero con esa fue suficiente. Bueno, ok. Está bien. Muchísimas gracias por estar conectados. Gran episodio hoy. Rescato muchísimas cosas de acá. Que en medio de la escasez, y esa es fuertísima, puedo crear una mentalidad de abundancia. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.
Dime. Nos vemos en Noches de Gloria Cancún. Ah, 29, sí. Noche de 30 Gloria de mayo. Cancún. Ahí los esperamos. Es el 28 y 29 de mayo, ¿verdad? Así que los esperamos allá por Cancún. Lléguense, la vamos a pasar bien. Si tienen enfermos, llévenlos, pero llévenlos con fe. Y que Dios sane sus cuerpos, sus mentes y sus corazones. Nos vemos en el próximo episodio. No te olvides darnos tus comentarios, de compartir este podcast con todos aquellos amigos tuyos que sepas que pueden estar en este tipo de problema. Y aquí Rafa y tu servidor podemos